tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, por supuesto, aquí en Radio Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 14 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 20, bastante menos que la jornada muy calurosa que tuvimos ayer. No, ayer se pasó, estaba totalmente desconfigurado con mi termostato. Yo no lo sentí. ¿No lo sentiste? No, esos 27 grados que dijeron que hubo, no. No, yo sentí 24. Ya, pero eso de que yo sentí 24 y medio. No, sí, Claro. pero hacía calor, sí. 24,7. Hacía calor. Y me imagino que también donde nos escuchan en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt también han sentido esas variaciones de temperatura en este invierno que ya se va posando concretamente. Oye, hartas informaciones. Nuevamente estábamos a la espera, por supuesto, de lo que era la declaración final, las últimas palabras de esta segunda visita de Monseñor Charchicluna y Jordi Bertomeu. Bueno, finalmente el punto clave era qué iba a pasar con este organismo, con esta oficina, se podría decir, que va a recibir y llevar a cabo lo que son los procesos con las acusaciones de abuso sexual en la iglesia. Tenemos ya detalles de eso, por supuesto les vamos a estar contando quiénes lo componen y algo de discusión, porque parte de la oficina, digamos, de la Conferencia Episcopal que ve estos temas, no va a estar involucrada directamente con esta mirada vaticanista que se dio de este punto. Ayer hablábamos de estos patrullajes que estaba realizando Carabineros, que incluso tuvieron declaraciones por parte del presidente Sebastián Piñera hacia los magistrados que decían que había un exceso de gente, sobre todo el fin de semana, y complicaba un poco la gestión. Ahora quien salió a hablar fue el fiscal nacional Jorge Abbott, quien acusó una falta de coordinación anticipada en estos patrullajes que realiza Carabineros. Así que sigue esta polémica en cuanto a los patrullajes que hace la policía uniformada. Otros temas también, desgraciadamente hay que tocarlos, los femicidios, número de muertes de mujeres que evidentemente preocupan, y de hecho ya el Ministerio de la Mujer, en reunión con la Fiscalía Nacional, con el propio fiscal nacional Jorge Abbott, solicitó designar a un fiscal preferente para casos de homicidios y femicidios. Hay estadísticas también que de alguna manera preocupan, pero se decía desde el Ministerio de la Mujer la experiencia que se ha tenido en Los Lagos, donde el 70% de las denuncias han llegado a juicio y que de alguna manera desde la cartera señalan podría ser un paso para ir replicando alrededor del país. Vamos a estar también conversando sobre lo que fueron estas peticiones desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a la Fiscalía Nacional. Y por supuesto las noticias internacionales no dejan de marcar la pauta y tenemos un anticipo porque Estados Unidos está preparando ya su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Podría ser Nikki Haley quien cumpla esta promesa del presidente estadounidense Donald Trump, que ha acusado al organismo de hipocresía en su trato con Israel. Recordemos que Estados Unidos es aliado con Israel, así que está tomando medidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, un anuncio que se concretaría en las próximas horas y que por supuesto todo está ligando también a otro tema relacionado con derechos humanos, que son los audios que se filtraron de jaulas, literalmente jaulas, donde separan a niños con sus papás, sus padres y sus madres y sus padres, en este caso, que tratan de ingresar ilegalmente al país. Ha habido una polémica con respecto a esta ley de tolerancia cero por parte de Estados Unidos y que ha visto una de sus caras más amargas y más controversiales, hay que decir. Por supuesto, y los resultados del Mundial se los contamos más adelante aquí en Titulares de Noticias en Duna. Está sorpresivo el Mundial, así que ahí les vamos a contar los que no han podido ver los partidos. 1:04. Vamos de inmediato con los titulares de Noticias en Duna. La oficina que va a recepcionar los casos de abusos sexuales de la Iglesia estará a cargo del Consejo Nacional de Prevención de Abusos. El enviado papal y arzobispo de Malta, Charles Cicluna, detalló, sin embargo, que al interior de la comisión hay personas laicas de una prudencia y experiencia importante. Este centro de escucha, este servicio de escucha es una tarea transitoria. El Consejo tiene laicos de una prudencia y una experiencia importante que yo tengo confianza de la profesionalidad de estas personas. El obispo de San Bernardo quedó fuera del grupo que va a recibir las denuncias de abuso sexual. La conferencia episcopal aseguró que el prelado, el obispo González, no participará de la oficina junto a la abogada Ana María Celis y que continuará abocado a las labores propias de este consejo.
El fiscal nacional acusó una falta de coordinación anticipada en los patrullajes que realiza Carabineros. La advertencia que los jueces le hicieron a la policía uniformada fue uno de los temas que esta mañana trató la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, en su reunión con el presidente Sebastián Piñera. Hablamos sobre el particular y la verdad es que cada vez que hay estas rondas especiales por parte de la policía, hay un contacto y hay una comunicación con las policías de modo tal de que el Ministerio Público tome todas las medidas del caso para reforzar los turnos y reforzar también, ¿no es cierto?, los fiscales que van a las audiencias respectivas. Aquí hay un problema simplemente de coordinación anticipada, de modo tal de poder absorber el impacto que significa para el sistema ya un mayor número de detenciones que son producto de este tipo de actividades de la policía. En otros temas, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la petición de desafuero contra el diputado Udi Ignacio Urrutia. Esto luego que el parlamentario en una sesión de la Cámara de Diputados señalara que las víctimas de violaciones a derechos humanos eran terroristas. Por su parte, la presidenta del partido, Jacqueline Van Rieselberghe, aquí en Duna, aseguró que parte de lo que dijo el parlamentario en esa instancia era cierto. Yo creo que él reconoció que se había hecho una generalización que no correspondía, pero que también tenía un punto, porque hasta hoy día están recibiendo pensiones, por ejemplo, una persona que fue condenada por el asesinato de Simón Quévenes, que era un dirigente sindical de la UDI, fue asesinado y hoy día recibe, fue condenado por el asesinato de Simón Quévenes y hoy día recibe pensión de reparación. Es decir, él tenía un punto, en lo que dijo, parte de lo que dijo era cierto. La ministra Isabel Pla le solicitó a la Fiscalía designar a un persecutor preferente para casos de homicidios y femicidios. La secretaria de Estado destacó el modelo de persecución penal que se aplica en Los Lagos, donde, según señaló, el 70% de las denuncias llega a juicio. Y dos parlamentarios del Frente Amplio presentarán un proyecto de aborto libre. Los diputados del Partido Liberal, Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, ingresarán la iniciativa que esperan sea respaldada por el resto de su conglomerado. El rector de la Universidad de Chile aseguró que muchas de las demandas feministas están siendo implementadas en el plantel. Ennio Vivaldi valoró que las estudiantes entregaran por fin su petitorio en medio de las tomas de varias facultades y aprovechó de destacar el desalojo de las tomas. Y el ministro Gerardo Varela aseguró que la reubicación de los alumnos del Liceo Amunátegui es parte del costo que deben asumir los que participaron en la quema del plantel. De esta forma, el titular de Educación respaldó la medida del alcalde de Santiago, quien además cerró, recordemos, el año académico en ese recinto educacional. Yo soy abogado y como tal he aprendido a hacerme responsable de mis actos y eso es válido para toda la ciudadanía. Lo importante es que se aplique un debido proceso, que se apliquen los protocolos y los reglamentos internos que tiene cada comunidad escolar y después que se tomen esas decisiones por las autoridades competentes dentro de cada escuela. Pero la pregunta, ¿apoya la expulsión de estos alumnos? Eventualmente si corresponde, conforme a los reglamentos internos, por supuesto. 1:09, vamos al detalle de las noticias que marcan la jornada, porque a partir del miércoles comenzará a funcionar en Providencia la oficina que va a recibir denuncias de abusos sexuales que dispuso, recordemos, el Vaticano, y que la semana pasada había sido dada a conocer por el arzobispo de Malta, Charles Chiclun, en su segunda misión especial en nuestro país. Así lo detalló también en una conferencia el día de hoy, durante la mañana, el enviado especial del Papa Francisco, que ya abandonó nuestro país para irse rumbo a Italia, pero en esta ocasión señaló que la instancia será transitoria y que estaría a cargo del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, que en mayo pasado había sido cuestionada luego de que el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, quien defendió, recordemos, a Juan Barros en medio de la visita del Papa Francisco al país, asumiera a la cabeza en reemplazo de Alejandro Goich, que renunció a su cargo. Sin embargo, hace pocos minutos, la conferencia episcopal aseguró que el prelado no va a participar en esta oficina y tampoco lo va a hacer la abogada Ana María Celis, y que finalmente ellos van a continuar abocados a sus labores propias en este consejo. Claro, quienes conforman entonces este grupo son Pilar Ramírez, actual coordinadora del consejo, Josefina Martínez, psicóloga, la hermana Marcela Sáenz y los sacerdotes Larry Llévenes y David Albornoz. Ellos van a contemplar entonces este grupo que va a recibir las denuncias y que evidentemente va a llevar los pasos, porque una cosa es la recepción de denuncias y otro que finalmente
terminen en juicios canónicos o la entrega de información al Ministerio Público. Recordemos que ese ha sido finalmente el fondo de toda esta polémica. Han habido y han existido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica chilena moderna denuncias de abusos sexuales o de poder o de conciencia que han quedado ahí, o se han quemado, o se han ocultado la evidencia o la denuncia. Yo no lo estoy diciendo por mí, sino estoy diciendo lo que dijo el Papa Francisco, de hecho, en su polémico documento, y también que finalmente no ha habido una recepción por parte de la Iglesia Católica en términos concretos. Bueno, ese va a ser el gran encargo que tiene esta oficina transitoria, y evidentemente en algún minuto se habla de la posibilidad que el obispo González, el obispo San Bernardo, también formara parte. Eso ya generaba muchas críticas por parte de varios laicos, considerando que hay que recordar, él tiene su cargo a su disposición, a disposición del Papa Francisco, y también estaba envuelto en todo, no los casos mismos, pero sí evidentemente en la crítica que se generaba con respecto al clero. Otro punto, de hecho ya en esta visita el arzobispado de Santiago entregó un correo a escuchar2018@gmail.com. Ahí van a estar recibiendo denuncias a través de correo electrónico o al número 9949-50519. Oye, y en temas relacionados también destacar que el fiscal nacional Jorge Abbott se reunió junto a todos los persecutores regionales del país con el presidente Sebastián Piñera, y finalmente se anunció que este viernes va a estar listo el catastro nacional sobre todos los casos que mantiene el Ministerio Público por delitos sexuales a menores de edad y en los cuales están implicados miembros de la Iglesia Católica. Fue parte del anuncio que hizo el fiscal nacional Jorge Abbott en su visita a La Moneda el día de hoy. Sí, y para terminar lo que es este punto con respecto a la Iglesia Católica, supimos durante la mañana que sacerdotes de Temuco y también de Aysén fueron suspendidos por casos de abusos. Ya se decía desde esa diócesis, reiteramos la firme disposición del obispo diocesano de asumir los desafíos que el Papa Francisco ha pedido. Así fue que alrededor de 4, si no me equivoco, fueron suspendidos en Temuco y Aysén por denuncias de abuso sexual en los procesos que llevan las diócesis, y que evidentemente también pueden ser parte de esta investigación. Recordar que la semana pasada el fiscal Emiliano Arias en Santiago y también en Rancagua incautó documentación, archivos de las distintas oficinas de la Iglesia para esta investigación de hecho que está llevando a cabo con respecto a las denuncias que existen en Rancagua, porque hay otras denuncias evidentemente que están en vías paralelas, pero la de Rancagua por lo menos está siendo revisada por el Ministerio Público y llevó a cabo esta inédita incautación de documentos a las oficinas de la Iglesia. Oye, pero como les contábamos, el fiscal nacional Jorge Abbott se reunió hoy día con el presidente Sebastián Piñera, pero más temprano lo hizo con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. La ministra abordó junto al persecutor sobre todo los últimos casos de homicidios y femicidios que han ocurrido en el país. Y sobre esto mismo, y sobre qué le dijo finalmente el fiscal nacional Jorge Abbott sobre designar un persecutor preferente para casos de homicidios y femicidios, es lo que le queremos preguntar a la ministra Isabel Pla, que ya tenemos en línea. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo están Josefina y Nicolás? Hola ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Primero preguntarle, ¿cómo ve usted la recepción por parte de la Fiscalía Nacional? ¿Es posible tener este persecutor preferente para casos de femicidio? Lo que le hemos solicitado esta mañana al fiscal nacional y al fiscal Luis Torres, que es el encargado de la unidad el jefe de la unidad de derechos humanos, es que designe un fiscal preferente, particularmente para los casos que hemos conocido en la última semana, para los asesinatos, femicidios de los últimos días. Y le hemos pedido también dos cosas que son muy importantes en esta materia, entre otras cosas porque le dan garantías a las mujeres para que denuncien. Primero, que la Fiscalía procure que la mayor cantidad de casos de denuncias de violencia contra la mujer terminen en juicio, porque hoy día muchas de ellas se activan. Sí, ¿por qué no, perdón, ministra, ahí le interrumpo, ¿por qué no llegan a juicio? Esa es la pregunta. Pero es que le voy a contar la segunda parte. Y lo segundo que le hemos pedido, y el fiscal accedió, ambos fiscales accedieron ellos están permanentemente revisando los procedimientos y están conscientes de esa violencia, y en segundo lugar le hemos pedido además de llevar la mayor cantidad de denuncias posibles a juicio,
haya un mayor acompañamiento de las víctimas. Mire, las mujeres se demoran en promedio en Chile 7 años en denunciar, les cuesta mucho denunciar. Cuando denuncian ya hay normalmente una dependencia entre la víctima y el agresor, que es una dependencia emocional y o económica. Lo que sucede muchas veces, especialmente cuando no hay un juicio de por medio, es que las mujeres se desisten, la víctima se desiste por distintas razones, normalmente porque está siendo amenazada, porque tiene miedo, normalmente porque está desamparada económicamente. Esa es la realidad de las mujeres. Justamente no están acompañadas en ese minuto. Sin embargo, el propio fiscal Luis Torres me planteó que cuando hay un juicio de por medio, la mujer entonces se resiste más a desistirse y permanece en el caso. Y eso para nosotros es muy importante, que no haya un desistimiento y que haya un acompañamiento. Y además nosotros el viernes 29 nos vamos a reunir junto al ministro del Interior, vamos a convocar a La Moneda, a las máximas autoridades de las instituciones que son responsables de prevenir, investigar, perseguir y sancionar a los agresores en esta materia, que son Carabineros, PDI, Fiscal Nacional, Servicio Médico Legal, entre otras instituciones. Y es muy importante para nosotros en esa reunión, es una mesa que está establecida ya institucionalmente hace bastante tiempo, es muy importante en esa reunión afinar al máximo la coordinación entre las instituciones. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos que las policías respondan con mayor celeridad, en un tiempo menor. Queremos que la Fiscalía tenga todos los antecedentes para investigar y en lo posible llevar a juicio estos casos. Y en tercer lugar, que ningún agresor de mujeres en Chile quede en la impunidad. Pero para eso necesitamos que todo el reloj funcione bien para que dé la hora correcta. ¿Me explico? Ministra, hay un caso que está complicando últimamente. Si recordamos el caso de la hija con la mamá que fueron asesinadas por el ex pololo, hay un problema porque no se sanciona cuando no son convivientes. ¿Qué pasa ahí? Hay dos problemas en ese caso que es bien importante tenerlo presente. Por una parte, no había ninguna denuncia de agresión de la polola, pero por otra parte hemos ido sabiendo que el entorno sabía ya que esta era una persona violenta, que el pololo era una persona que la estaba amenazando, que era agresivo. O sea, ya habían en el entorno de la polola, la familia, las amigas, tenían antecedentes. Entonces lo primero que nos parece muy importante es llamar a los entornos de las mujeres, sean vecinos, amigas, familia, a inducirlas a ellas a denunciar. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, nosotros tenemos urgencia, le pusimos urgencia ya hace el 20 de marzo, al proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo o que sanciona la violencia en parejas sin convivencia. Para nosotros es muy importante. Nosotros esperamos que la Comisión de Constitución del Senado, que es donde está radicado este proyecto, que entre paréntesis ya fue aprobado hace algunos años en la Cámara de Diputados, o sea, tiene un trámite ya aprobado, esperamos que la Comisión de Constitución lo ponga en tabla. El senador Buenchumilla me manifestó que lo va a poner en tabla en la próxima sesión, o sea, en 2 semanas, la semana que viene es digital, en la primera semana de julio. Ese es un proyecto de ley en el que esperamos contar con la voluntad parlamentaria, hacer todas las correcciones que sean necesarias y convertirlo en ley lo antes posible. Estamos conversando con Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, usted destacó durante la mañana la situación de los lagos, que de hecho el 70% de las denuncias llegan a juicio. ¿Cómo se puede...? 77%. Imagínese. No, yo fui casi especialmente el 80%. a los lagos. Yo fui a los lagos a conocer la experiencia. Fui a los lagos a conocer la experiencia y es más, mañana tengo comisión de familia y le voy a proponer a la presidenta de la comisión de familia que la comisión visite la región y conozca el trabajo que está haciendo el fiscal regional allá, el fiscal Emilford, sí. Porque él ha aplicado un modelo que ha tenido éxito en el sentido de que primero han disminuido las denuncias de violencia, la ocurrencia de violencia contra la mujer en la región en los últimos 4 años, y en segundo lugar ha generado un círculo virtuoso para las mujeres. Primero, ¿cuál es el elemento diferenciador ahí? La política de él es que todas de las denuncias de violencia van a juicio. Eso es lo primero. Es una decisión del fiscal, de manera tal que eso él cree que genera un efecto disuasivo en los agresores, porque ya saben a lo que se exponen a un juicio oral. Y un juicio oral es una situación fuerte para una persona, y está muy bien que sea así, porque es un delito grave. Y en segundo lugar, él ha generado además una unidad de apoyo especial para las víctimas de violencia, de manera tal que les hace un acompañamiento psicosocial, y generó además un convenio
con el CENSE para capacitarlas y con el FOSIS para conseguir, para incentivarlas a ser emprendedoras. En el fondo lo que queremos es que las víctimas de violencia, las mujeres denuncien, pero después también tengan un camino para que ellas puedan renacer, y eso significa autonomía económica. Ministra, De manera, nos gusta ese modelo, ha funcionado, nos gustaría, se lo planteé esta mañana al fiscal, él estaba en conocimiento, nos gustaría muchísimo que todas las fiscalías de todas las regiones del país lo implementaran, y por esa razón le voy a proponer mañana como una sugerencia a la Comisión de Familia, que la Comisión visite la fiscalía en la región y conozca el trabajo que se hace allá. Ministra, por último, se nos acaba el tiempo. Quería preguntarle por este debate que se ha abierto, sobre todo detrás de la situación en Argentina, con el tema del aborto. Y ahora un grupo de diputados, o más bien 2 diputados del Frente Amplio, van a presentar un proyecto de aborto libre. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo opino que los parlamentarios son soberanos de presentar todas las iniciativas que le parezcan pertinentes, y al mismo tiempo recordar que en nuestro gobierno tiene una posición que es ya conocida por el país y no está contemplado innovar en esa materia. Bien, ministra Isabel Plas, nuevamente muchísimas gracias por este muchas contacto. Gracias a ustedes por interesarse además en estos temas. Por supuesto, es necesario estar conversando y también ver acciones y también reiterar el llamado que usted dice, denunciar y acompañar a las víctimas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ministra. Hasta luego. 1:22 minutos ya. Vamos a revisar noticias internacionales. Estados Unidos abandonaría el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La decisión podría ser anunciada esta tarde por Mike Pompeo y Nikki Haley. Cumpliría así una promesa del presidente Donald Trump, quien ha acusado la hipocresía del organismo en su trato con Israel. Todas las primeras damas de Estados Unidos rechazaron la separación de las familias de migrantes en la frontera. Rosalynn Carter fue la última esposa de un expresidente en criticar la política de tolerancia cero, enfatizando que es una vergüenza para el país. Más de la mitad de los rusos quiere que Vladimir Putin siga como presidente después del 2024. Cabe destacar que el actual mandatario fue reelegido en marzo pasado con el 76,7% de los votos, el mejor resultado desde su llegada al poder en el año 2000. Japón se mantiene en alerta tras el terremoto que ha dejado 5 muertos y 400 heridos. La agencia meteorológica del país asiático avisó sobre la posibilidad de que se produzca otro sismo similar en los próximos días. El ministro del Interior italiano se llenó de críticas tras proponer un censo a los gitanos. El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, afirmó que pretende expulsar a quienes pertenezcan a la etnia y sean extranjeros. Oye, complejo los Estados Unidos. En los próximos minutos, ya durante la tarde, podría haber una confirmación, un anuncio oficial. Esto se esperaba en todo caso, ya se había hablado hace un par de meses cuando se daba la discusión con respecto a Estados Unidos de abrir una embajada en Jerusalén. Y eso también llevó a que el mismo Donald Trump señalara de que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, había sido hipócrita con respecto al tratamiento con Israel. Bueno, uno de los puntos, y ya lo había de alguna manera amenazado el gobierno, era dejar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es bien relevante, que está metido en muchísimos temas y que justamente puede generar ahí una nueva fractura del gobierno de Donald Trump con el resto de la comunidad internacional. Recordemos que también, para ser súper objetivo, Trump ha criticado a toda la ONU en general, no solamente a esta comisión en particular. Si se concreta finalmente esta salida de Estados Unidos de este cuerpo, que está compuesto por 47 miembros, será el último de una serie de retiros importantes del país de entendimientos multilaterales, como por ejemplo el Acuerdo de París, el cambio climático, el pacto nuclear con Irán. De todo de a poco, ¿ves? De todo de a poco. El TPP, que estaba relacionado con Chile, también ahora se llama CPTPP. Claro. Por fin me aprendí el nombre. Es la sigla, en realidad, no es el nombre. Y han habido varios. Oye, y esto también es imposible no ligarlo con el segundo titular que tú dabas, José, que era la situación de los migrantes en Estados Unidos. Estos videos, estos audios que se han revelado, donde muestran a centros de encarcelamiento, porque yo creo que no tienen otro nombre, donde se separan a los padres y madres de los niños. Lo que pasa es que por la ley de tolerancia cero que se tiene en términos de inmigración, a aquel inmigrante ilegal es echado de Estados Unidos rápidamente, pero a los niños, por un tema ya más bien administrativo, de que obviamente el tratamiento con los niños y niñas debe ser distinto, se les deja encerrado en este centro. Y hay audios que son
Desgarradores. terribles, donde los niños dicen, papá, mamá, ¿dónde estás? Yo me quiero ir, me quiero ver con mi papá, con mi mamá. Es inhumano finalmente mantener a niños así, en esa situación, sin sus padres. Bueno, esperemos que tomen medidas al respecto. Muchas ex primeras damas, incluso Melania Trump, está en contra La de misma esta actual primera dama estuvo en contra de eso. Es una aplicación de la ley tolerancia cero que yo tiendo a pensar y espero pensar que el mismo gobierno no pensó que iba a llegar a ese punto. Entonces, ojo con eso, que evidentemente está generando muchísima noticia y muchísima controversia. De hecho, ya leía en una nota de BBC, se contaba historias, por ejemplo, de niños que querían, salvadoreños en su caso, que querían hablar con su tía, que ella había escapado, se había ido de El Salvador y llegó a Estados Unidos, que tenía una hija y le decía, por favor, llame a mi tía para que me venga a buscar. Y la misma tía no quiere ir a buscar a la niña porque le da miedo de que a ella la deporten, claro, y a su hija que ya está viviendo en Estados Unidos. Entonces hay varios hechos que evidentemente son terribles y que obviamente muestran lo que es la realidad migratoria en Estados Unidos y que también nos lleva a pensar de que hay que conversarlo. Aquí en Chile también hay una situación migratoria que es relevante, importante, pero también hay que ver que la empatía y la humanidad no se puede perder. Por supuesto. 1:26 minutos, vamos a noticias del deporte. Y hablemos del Mundial, evidentemente, porque Colombia perdió ante Japón por 2-1 en su debut mundialista. El combinado, dirigido por José Pekerman, sufrió una expulsión y un gol en contra a solo 5 minutos de comenzar el partido. Oye, dicen que Senegal jugó a otra velocidad y sorprendió a Polonia con 2 tantos insólitos. En Moscú los africanos se impusieron por 2-1 tras un fallo increíble de la defensa polaca. Y así entonces los leones arrancaron con el pie derecho en esta Copa del Mundo. Oye, con respecto a lo de Colombia, terrible, ¿eh? De hecho ya se titula como el peor estreno mundialista de Conmebol desde España del 82. Yo le tenía mucha fe a Colombia. No, le tenía Jamás fe, pensé que iba a perder frente a Japón. Sí, pero bueno, parte de... Oye, a las 4 de la tarde... Partido importante, Rusia con Egipto, el local con Egipto. Ya está confirmado el regreso de Mohamed Salah al cuadro egipcio, donde evidentemente están puestas todas las fichas. Rusia, hay que ver, tiene la ventaja de la localía y por supuesto también lo que fue su partido con Arabia Saudita, donde goleó 5-0, ya la confianza te la encargo. Así que está entretenido el Mundial, está súper impredecible porque yo reconozco que... No la hayan chuntado. No, si no voy tan mal en las apuestas, pero a Senegal no le tenía ninguna ficha y Japón me sorprendió. Bueno. Parece que el Newpi ahí anduvo bastante bien. Ahí, vamos a ver cómo sigue. Los que entendieron la talla es porque se les cayó el carnet inmediatamente. Oye, ya. Vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores. En Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Ahora concretar tus ideas es más simple con ahorro sistemático de Banco Vice, una nueva forma de ahorrar para ese proyecto que tienes en mente. Contrátalo desde 5.000 pesos mensuales. Banco Vice, simple para ti. Infórmate más en vice.cl. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.spif.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en La Aguirre, al que accedes directamente desde la ruta 68. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes.